Capítulo 35. Solo tomó medio mes para que las noticias sobre Bai Xiaochun aplastando a Du Lingfei en la competencia se esparcieran entre virtualmente todos los discípulos, causando una gran conmoción en la secta. Siempre que Bai Xiaochun salía, los discípulos de la secta externa que encontraba los saludaban animadamente. Por primera vez en su vida, Bai Xiaochun se sintió famoso. Ahora, disfrutaba salir de su residencia. Inclusive se acercaría a personas al azar y empezar a charlar con ellos, con la esperanza de que le preguntaran quién era, después de lo cual revelaría su nombre orgullosamente. Bai Xiaochun de verdad disfrutaba vivir una vida tan lujosa. También realizó un refuerzo espiritual triple en el incienso de Du Lingfei. Usando ese incienso luego avanzó del gran círculo del quinto nivel de condensación de Qi, todo el camino hasta el sexto nivel. En cuanto a su magia de liviano en lo pesado, mientras más practicaba con ella, lo más refinada que se volvía. De hecho, incluso empezó a probar el segundo nivel del arte del control de caldero de Qi violeta, el cual era pesado en lo liviano. Aunque parecía increíblemente difícil al principio, después de numerosos intentos, hizo un poco de progreso. En un día en particular, estaba sentado de piernas cruzadas en su patio, practicando pesado en lo liviano, cuando repentinamente su expresión parpadeó. Guardando su espada de madera, observó a la puerta principal de su patio. Un momento después alguien tocó la puerta. «Hermano mayor Bai, ¿estás en casa?» Después de escuchar la voz familiar, el ceño de Bai Xiaochun se frunció un poco. La gente no lo visitaba en su patio con frecuencia. Sacudió su dedo hacia la puerta, la cual se abrió lentamente para revelar a un joven demacrado. Vestía las ropas de un discípulo de la secta externa, y su expresión era bastante seria mientras juntaba sus manos y se inclinaba. «Xuba Okai ofrece sus saludos, hermano mayor Bai. ¿Qué haces aquí?», preguntó Bai Xiaochun viéndose impresionado. Este joven era el mismo Xuba Okai con quien había luchado hacía tiempo en los hornos, cuando estaba en el tercer nivel de condensación de Qi. Aparentemente, Xuba Okai ahora era un discípulo de la secta externa. Después de ver que Xuba Okai aún estaba en el tercer nivel de condensación de Qi, sin embargo, se sintió mucho más relajado. Poniendo una expresión seria en su rostro, dijo, «¿Qué, ahora que eres un discípulo de la secta externa te niegas a dejar ir las cosas? ¿Aún quieres luchar conmigo?» Xuba Okai sacudió la cabeza de inmediato. Una sonrisa forzada se veía en su rostro, una vez más se inclinó hacia Bai Xiaochun. «Fui ignorante y tonto en el pasado. Por favor no me ridiculices, hermano mayor Bai. He venido hoy para disculparme por lo sucedido. Olvidémonos de todo eso». Xuba Okai parecía bastante serio sobre querer olvidar todo lo que había pasado. Después de todo, ahora que era un discípulo de la secta externa, asuntos del pasado no eran realmente importantes. Lo más importante era que Bai Xiaochun ahora era bastante famoso en el pico nube fragante. Ahora que Xuba Okai era un discípulo de la secta externa en la misma montaña, obviamente quería evitar alguna complicación que podría surgir debido al pasado. Bai Xiaochun parpadeó, recordando todo lo que había sucedido en ese entonces en los hornos. De alguna manera, Xuba Okai contaba como un viejo amigo. Rápidamente se puso de pie e invitó a Xuba Okai a entrar, después de lo cual se sentaron juntos y empezaron a recordar viejas historias. Recordando ese inolvidable anuncio de sangre, Bai Xiaochun no pudo evitar preguntar, «Ahora que lo mencionas, en ese entonces, realmente no entendía por qué escribirías el carácter muere tantas veces con sangre». Eventualmente entendí, pero incluso entonces, siempre me dio curiosidad. ¿No dolió usar tanta sangre para escribir tantos caracteres? El rostro de Xuba Okai se sonrojó de vergüenza cuando recordó su extravagante comportamiento en ese entonces, y rápidamente cambió de tema. «Hermano mayor Bai, tienes que tener cuidado de la gente del departamento de supervisores. He escuchado que Chen Fei y los demás que forzaste a la secta externa han estado guardando rencores todo este tiempo. Chen Fei». El corazón de Bai Xiaochun inmediatamente se llenó de cautela al pensar en ese corpulento y musculoso tipo del departamento de supervisores. «¿A qué nivel está su base de cultivo?», preguntó, viéndose bastante serio.
He escuchado que está en el gran círculo del cuarto nivel de condensación de Ki, respondió Tsuba Okai de inmediato, con la esperanza de que revelar estos asuntos a Bai Xiaochun limpiaría el mal aire entre los dos. Cuando Bai Xiaochun escuchó mencionar el cuarto nivel de condensación de Ki, se sintió un poco mejor, y de hecho se veía más calmado que antes. Tsuba Okai no explicó más nada. Él y Bai Xiaochun empezaron a charlar sobre la secta, y pronto Bai Xiaochun se dio cuenta de que Tsuba Okai de hecho sabía mucho más de lo que sabía él. Parecía estar al tanto de prácticamente todo lo que sucedía en la ribera sur de la secta corriente espiritual. Sabía sobre los grandes eventos y los asuntos triviales, e incluso había escuchado cosas que se suponía eran grandes secretos. Eventualmente empezaron a hablar sobre los rumores más recientes, y la discusión se hizo más animada. Hermano mayor Bai, ¿sabías que hay 5 bellezas aquí en la secta corriente espiritual, cada una de ellas increíblemente atractiva? Cultivadores como nosotros que puedan estar con incluso una de ellas serían capaces de vivir una vida sin arrepentimientos. Esto llamó el interés de Bai Xiaochun, así que preguntó a Tsuba Okai que hablara un poco más. Bai Xiaochun quería escuchar, y este era un asunto del que Tsuba Okai le encantaba hablar, sus cejas inmediatamente se alzaron de emoción. Las 5 bellezas están virtualmente al mismo nivel en cuanto a lo lindas que son. Sin embargo, sus lugares dentro de la secta son todos distintos. En primer lugar está Xumei Ixian, tía maestra Xu, quien es realmente hermosa fuera de este mundo y seductora. Oh, cierto, ella es la maestra del gran gordito Sang. ¿De verdad? Bai Xiaochun estaba realmente impresionado de escuchar estas noticias. Gran gordito Sang había mencionado a su maestra en varias ocasiones, y siempre la llamó vieja arpía. Luego recordó lo delgado que Gran Gordito Sang estaba cuando se reunieron, y cómo esto era porque la vieja arpía odiaba a los gordos. De repente, las cosas tenían más sentido para Bai Xiaochun. Aclarando su garganta, y su mente, decidió no pensar más en el asunto. Era simplemente muy peligroso. Las 2 siguientes en el ranking, de hecho son del pico nube fragante. La primera es Zhou Xingqi, hermana mayor Zhou, y luego Du Lingfei, hermana mayor Du. Tsuba Okai explicaba todo lo que sabía, así que cuando salió el tema de Zhou Xingqi, también necesitaba hablar sobre los elegidos. Hermano mayor Bai, probablemente ya sabes que en la ribera sur de la secta corriente espiritual, hay 3 grandes elegidos. Uno de ellos es Zhou Xingqi de nuestro pico nube fragante. Otro es Lu Tianlei del pico caldero violeta, y el último es Shan Wantianzhou del pico cresta verde. Los 3 son genios consumados. Los ojos de Tsuba Okai brillaban de envidia. Si son tan geniales, ¿cómo es que están en la secta externa como nosotros? Preguntó Bai Xiaochun, su boca torcida como una sonrisa burlona. Aunque no sabía mucho sobre Shan Wantianzhou y Lu Tianlei, ya se había encontrado con Zhou Xingqi. De hecho, el colgante de jade en su bolso de almacenamiento había sido un regalo de ella. Tsuba Okai tosió secamente. Aunque por dentro menospreciaba a Bai Xiaochun, no se atrevía a expresar este sentimiento, y en cambio se rió forzadamente y dijo, hermano mayor Bai, si no fuera por las estrictas reglas de la secta, esos 3 ya hubieran dejado la secta externa e ido a la secta interna. Aún así, son extremadamente famosos, y merecen completamente ser conocidos como las figuras número 1 de la secta externa. Incluso en la secta interna les temen. Cuando sus bases de cultivo alcancen el nivel apropiado, definitivamente se convertirán en estrellas de la secta interna también. Aunque, para ellos, incluso la secta interna solo será una palanca en su eventual meta de convertirse en discípulos sucesores. Bai Xiaochun aún no estaba muy convencido. Tena Zhou Xingqi por ejemplo. Debido a su meridiano espiritual de plantas y vegetación, definitivamente heredará el manto del Lord de la Cima Li, y se convertirá en el maestro boticario de la secta corriente espiritual. Y luego está Lu Tianlei. Creció en una familia muy pobre, y empezó tan delgado como un pedazo de leña. Pero tenía un raro meridiano espiritual de relámpago, y las técnicas mágicas que cultiva son del camino del Dao del relámpago. De hecho, el líder de la secta personalmente dijo que tendrá un futuro extraordinario. ¿De verdad? Preguntó Bai Xiaochun claramente sorprendido.
Ya no era un recién llegado al mundo del cultivo, y entendía bastante sobre cómo funcionaban las cosas. Cuando escuchó sobre el meridiano espiritual del relámpago, no pudo evitar sentirse un poco celoso. Un meridiano espiritual como ese haría que tus técnicas mágicas sean explosivamente poderosas, y aseguraría que pocos cuellos de botella aparecerían en tu cultivo. Viendo que Bai Xiaochun finalmente estaba reaccionando como las personas lo hacían usualmente al escuchar estas cosas, continuó hablando de la tercera persona. Por supuesto, también está Shan Wantianzhou, quien es incluso más increíble. Posee un cuerpo de espíritu de espada, y algunas personas incluso dicen que es la reencarnación de algún poderoso cultivador de la espada. Por alguna razón, es como si los cielos fueran culpables, y lo han bendecido con una vida entera de buena fortuna. Cuando tenía 3, estaba caminando por un camino y por casualidad encontró una espada antigua. Cuando tenía 7, una bestia nube carmesí bebé cayó del cielo y lo aceptó como su maestro. Cuando tenía 13, obtuvo un escudo de luz dorada. Por esto es que su nombre es Tianzhou, y tan pronto se unió a la secta, los ancianos principales estaban completamente abatidos. Los ojos de Bai Xiaochun se abrieron ampliamente y se veía algo perturbado. Los cielos son culpables. 3 años de edad. ¡Qué suerte! ¿Qué tipo de espera? ¿Es la reencarnación de algún poderoso cultivador antiguo? En ese momento, decidió que definitivamente no haría nada para provocar a Shan Wantianzhou, a quien los cielos complacían. Xu Baokai estaba extremadamente satisfecho de ver a Bai Xiaochun tan impresionado, así que suspiró y luego decidió explicar un poco sobre el establecimiento de la fundación. Esos 3 definitivamente alcanzarán el establecimiento de la fundación. Hermano mayor Bai, nosotros los cultivadores empezamos como sirvientes, luego nos unimos a la secta externa. Comparamos nuestra promoción con el pez que saltó sobre la puerta del dragón. Sin embargo, la verdad del asunto es que solo avanzando desde la etapa de condensación de ki al establecimiento de la fundación es que puedes realmente ser ese pez que saltó sobre la puerta del dragón. Es solo entonces que tu vida realmente cambia, y de verdad abandonas lo que es mortal. Ese es el verdadero camino a la inmortalidad, cuando tu longevidad es incrementada por 100 años. Justo mientras Xu Baokai suspiraba, Bai Xiaochun escuchó sobre el incremento de 100 años de longevidad, y sus ojos se iluminaron con una luz más intensa que nada que hubiera sido visto antes en sus ojos. Incluso empezó a temblar, y su mente se llenó de sonidos de estruendos. Se estiró y agarró a Xu Baokai por el brazo. Acabas de decir que al alcanzar el establecimiento de la fundación obtienes 100 años extra de longevidad. Xu Baokai observaba los ojos inyectados de sangre de Bai Xiaochun impresionado. Sintiéndose un poco asustado, asintió su cabeza. Bai Xiaochun inhaló súbitamente, y luego empezó a caminar de un lado a otro en su patio, sacudiendo sus brazos alrededor y gesticulando a lo loco. Casi parecía haberse vuelto loco, y estaba murmurando consigo mismo y riendo maniáticamente. Xu Baokai ahora estaba realmente asustado, y no tenía idea de qué estaba pasando. Un frío le recorrió la espalda, y dijo que ya se iba. Bai Xiaochun ni siquiera lo notó. Era casi como si hubiera sido poseído. Xu Baokai tomó un respiro profundo y se fue rápidamente asustado. Después del tiempo que toma un incienso en quemarse, Bai Xiaochun levantó la mirada, su cabello enmarañado mientras tomaba un respiro largo y profundo. Luego levantó la cabeza y se rió fuertemente. 100 años. Establecimiento de la fundación. Definitivamente alcanzaré el establecimiento de la fundación.